que es parte del diario vivir de las personas, especialmente en el día de hoy. Y no voy a hablar del 1, no voy a hablar del 2, voy a hablar del estrés. Del estrés. All right? El estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés, de acuerdo al diccionario, es un estado de tensión mental o emocional resultante de circunstancias adversas o muy exigentes. Estrés is a state of tension, mental or emotional. Un estado de tensión. ¿Quién de los caballeros me puede prestar un cinturón? Un cinturón, présteme un cinturón. Gracias. Cógelo de ahí un ratito. Esto es tensión. Una fuerza de un lado que está jalando Iván y otra fuerza de otro lado. El cinturón está en tensión, no está relajado. El cinturón está en estrés. Eso es lo que pasa con tu mente y tus emociones cuando estás en estrés. Constantemente. Constantemente. No hay ninguna... Esto es lo contrario de estrés. Relax. Esto es estrés, tensión. Gracias, Iván. Tension, emotional and mental tension. Una tensión. ¿Qué es una tensión? Tensión es la acción de fuerzas opuestas a que está sometido un cuerpo. Como el cinturón. El cinturón estaba en tensión. Una fuerza jalaba para un lado, otra fuerza jalaba para el otro lado, y eso causaba una tensión en el cuero. Si es que es de cuero, de plástico, pero es de cuero, cuero. Una tensión en el cinturón. Eso estaba causando ¿qué? Estrés en el cinturón. Un estado no es algo de un momento, sino permanente, de tensión mental o emocional. Y eso resulta de circunstancias adversas o muy exigentes. ¿Cuántos creen que es importante escuchar de estrés en la iglesia? Of course. ¿Por qué? Porque es parte del diario vivir de las personas en donde, en todo el mundo, todo el mundo mundial, como dicen ahora por ahí de moda chistosamente, todo el mundo pasa estrés de algún momento u otro. Y el estrés es parte de la vida. Lo difícil o lo complicado es cuando esos momentos de estrés no son simplemente momentos momentáneos, sino cuando se extienden por mucho tiempo, o cuando son constantes, o cuando son permanentes, porque entonces causan daño a la persona. Iván es un hombre fuerte, yo estoy por ahí aprendiendo, pero no tenemos tanta fuerza como para romper ese cinturón. Pero si lo pusiéramos bajo dos máquinas de presión con mucha fuerza mecánica, estirarían hasta el momento en que las fibras del cinturón se van desmembrando, se van separando y ¿qué? Se rompe el cinturón. Eso hace el estrés cuando es permanente, constante o muy profundo. Causa rupturas físicas, mentales, emocionales, relacionales, familiares, económicas, laborales, porque el estrés afecta todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Entonces, acuérdense cuando piensa en estrés que es una tensión. A tension, mentally and emotionally. Lo contrario a la tensión es relax. Lo contrario al estrés, muchas veces para entender qué es algo, nos ayuda a entender qué es lo que no lo es. Entonces, lo contrario al estrés es relax. Usando el ejemplo del cinturón. Lo aflojamos, está relajado.
lo tensionamos, lo jalamos, dos fuerzas opuestas, hay una tensión, hay ese estrés. Entonces lo contrario al estrés es relajamiento. Entonces yo creo que es muy importante entender, porque todos pasaremos diferentes situaciones de estrés. Lo distinto es cómo nosotros podemos atravesar, navegar y manejar el estrés. All right? En este tiempo de COVID, ¿cuántas cosas? Por supuesto, estrés mental por escuchar las malas noticias. Estrés físico porque no se te permite ni siquiera respirar, aunque ya se sabe que eso de ahí no ayuda. Eso más bien, las mismas personas que decían que eso te protegía, es las mismas personas que en secreto decían, sabemos que eso no ayuda y sabemos que eso afecta a las personas. El doctor Fauci, eso es público ahorita. El mismo que decía, póngase la mascarilla, es el mismo que decía en privado a través de email, la mascarilla no ayuda a proteger a alguien del COVID y la mascarilla lo que hace es más bien enfermar a las personas por la falta de oxígeno. Eso lo dice la misma persona que lo decía. Pero ¿qué pasa? Causa estrés. ¿Por qué? Porque no sabe la gente qué hacer, qué ponerse, o no sabía. Ya ahorita realmente, y para muchos es una era post-COVID. Pero toda la situación de la incertidumbre, de la información falsa, del miedo, de las acusaciones, porque si tú decías algo de libertad, entonces te acusaban de insensible, de que no te importa, aunque ahorita ya se descubre que todas las personas que hablaban a pos de la libertad. Cuando comenzó esto hace un año, yo puse, ¿qué es peor, el efecto del COVID o del temor del COVID? Entonces las personas respondían, pero hemos visto que envuelto en toda la verdad hay muchas cosas que no son verdad. Más allá de eso de ahí, estrés por no saber qué hacer, qué no hacer, si soy responsable, no soy responsable, etc. Entonces la vida no se puede escapar del estrés, de esas situaciones de tensión. Es más, está comprobado que un poquito de estrés incluso puede ser positivo. ¿Qué me refiero? Cuando yo sé que tengo que hacer algo y tengo una tensión, si es la tensión emocional o mental un poco, no es muy fuerte, me puede ayudar hasta dar un impulso a tomar decisiones. Tengo que cuidar mi salud, etcétera, los reportes médicos o no me gusta cómo me veo en el espejo. Entonces, ese pequeño estrés, si es que yo lo manejo bien, puede ayudarme a dar pasos. Estoy cometiendo errores en el manejo de mis finanzas. Si sigo haciendo esto de aquí en X número de años, voy a estar en una mala situación, no voy a seguir recibiendo mi sueldo. Ese estrés financiero puede llevarme a hacer cambios en mi manejo de las finanzas. Entonces, un poco de estrés no es malo. Hay problemas de relación, comunicación matrimonial. Ese estrés puede llevarme a aprender a cómo comunicarme mejor, a cómo conocer a mi pareja, mientras sea un estrés pequeño. Saqué malas notas de un examen, me puede llevar a pensar qué debo hacer diferente para poder mejorar esta situación. El problema es cuando, como dije, cuando el estrés ya no es pequeño, sino que es más fuerte, o el efecto del estrés, o cuando es permanente, o cuando es más profundo. ¿Por qué? Porque entonces causa muchos daños en diferentes áreas de nuestra vida. Y vamos a ver algunos de los síntomas o de las consecuencias del estrés en diferentes áreas de la vida. Antes de leer consecuencias, hay distintas razones por las cuales puede haber estrés en nuestra vida. Hay partes que pueden ser físicas. Yo no soy un doctor, pero no necesitamos hoy en día ser doctores para obtener información y verificar que sea válida en nuestra vida. Por ejemplo, estuve escuchando a una persona de los efectos de la deficiencia de una vitamina. The deficiency of a vitamin in the body. El cuerpo humano
está manejado por el sistema nervioso, our nerve system, que es básicamente la caja central del sistema eléctrico de nuestro cuerpo. ¿Vale? En nuestra época moderna de las cosas eléctricas, todo se mueve con electricidad. Este micrófono no estuviera hablando si no tuviera la batería, la luz que estamos recibiendo, el aire acondicionado, el equipo, los parlantes, el teléfono, todo recibe una carga eléctrica para funcionar. Es idéntico como nuestro cuerpo fue diseñado por Dios. Todo, los pestañeos, la articulación de mi boca, la articulación de mis manos, todo está activado por ondas eléctricas enviadas por el cerebro. Es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso tiene sus células que se llaman neuronas, las cuales se renuevan cada 8 meses. ¿Usted sabía que usted tiene un nuevo sistema nervioso cada 8 meses? Es el tiempo de vida de sus neuronas. Se mueren y recibe otras células. Pero esas células necesitan una vitamina para funcionar a su modo natural, su nivel natural y potencial, que es la vitamina B12. Y al final yo les voy a estar vendiendo unos frascos de vitamina B12. Cuando hay deficiencia de vitamina B12, usted se queda sorprendido, usted lo puede buscar en su teléfono. Porque hay efectos increíbles de pérdida de memoria, sobre todo en las edades adultas. Muchas veces piensan que es demencia o Alzheimer y simplemente la persona tiene una deficiencia de vitamina B12. Por supuesto, cansancio. Bueno, son tantas innumerables que cuando lo escuché y lo he escuchado en otras ocasiones me quedé impactado. Solamente la deficiencia de una vitamina. ¿Qué es lo que quiero decir con esto aquí? Que hay causas físicas. Diga conmigo, causas físicas. Por eso es importante nosotros cuidar nuestro físico. Y cuidar nuestro físico no significa solamente verme bien en una foto o hacerme Photoshop, sino hacerme exámenes, aprender de una forma integral, ver cómo mi cuerpo, porque si usted no cuida su cuerpo, nadie lo va a hacer por usted. Y es el único que tiene. No, pero cuando me muera, Dios me va a dar otro al cielo. Pues cuando, como usted dijo, cuando se muera. ¿Right? Mientras tanto, es el único que tenemos. Entonces, hay causas físicas de eso de ahí, tanto como una deficiencia de una vitamina. La vitamina D3 es imprescindible para la absorción de calcio en los huesos. Una deficiencia de vitamina D3 va a resultar en debilidad, en cansancio, en huesos, dolor óseo, etcétera, etcétera. Pero la vitamina B12 es imprescindible para el sistema nervioso. Es como que si usted hay un cable donde hay una ruptura, hay un cortocircuito, no hay una transmisión normal de la electricidad. El foco se va a prender a apagar o no funciona. Y dicen, oh, se dañó el foco. No, lo que pasa es que hubo un cortocircuito en el cable. Eso es lo que pasa cuando hay deficiencia de vitamina B12 en el sistema. De pronto no comienzan a funcionar partes cognitivas, partes físicas, y no es el problema en esa área, sino en el conductor del sistema nervioso que pasa del cerebro por la espina dorsal a cada rincón de tu cuerpo. Donde no llega el sistema nervioso facial, donde no llega, entonces esa parte está muerta. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay razones físicas. La falta de sueño es un área que no puede ser reemplazada por ningún otro. Nada puede reemplazar a la necesidad del cuerpo de restaurarse y regenerarse durante el estado de sueño. Eso es como lo diseñó Dios. Entonces, cuando alguien no duerme bien, no va a estar óptimo y va a ser más fácil estresarse. Yo no sé usted, cada uno tiene síntomas diferentes. Cuando yo no duermo 7, 8 horas, siento mi piel reseca, la siento así. Yo puedo dormir 7 horas, está bien. 6 horas ya comienzo a sentir una diferencia. En mí, la piel seca. Duermo 6 horas, 2, 3 días. Ya no hay una frescura. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tuvo el tiempo para regenerarse a través del sueño. Entonces, le digo esto ¿por qué? Porque no todo es mental, no todo es emocional, no todo es espiritual. También hay físicos.
porque somos un ser completo. Muchas veces en la iglesia, y lo hablo de manera muy general, hay un pensamiento dualista que separa específicamente lo espiritual y lo físico, y casi todo lo ve espiritual. Entonces dice, si estás estresado, bueno, tienes que desarrollar un área espiritual. No, puede ser que la necesidad sea simplemente anda y duerme un par de horas que necesitas. Entonces, si lo que necesitas es dormir, orar no te va a ayudar a eso. ¿Por qué? Porque la necesidad es del cuerpo de dormir y Dios lo hizo para que descanse. Pastor Bremer con la Biblia. Había un profeta muy poderoso de Dios llamado Elías, en segundo libro de Reyes, y había ganado una batalla grandísima contra 800 profetas falsos y una reina falsa llamada Jezabel. Pero después de eso de ahí se deprimió y sintió ganas de morir. Y le dijo a Dios, yo no soy mejor que mis padres, mejor mátame. ¿Y Dios qué le dijo? Dios lo mandó a un lugar a que duerma junto a un arroyo, como un spa, y ángeles que le servían comida. Entonces lo que necesitaba Elías no era fuego, él ya había visto bajar fuego del cielo, necesitaba era dormir y descansar. ¿Right? ¿Cuántos han escuchado la historia de Elías? ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Está en la Biblia. ¿Right? Entonces uno necesita identificar si esta tensión que estoy sintiendo, mental o emocional, este cansancio, es una necesidad física. Para eso hágase un examen de sangre completo. Sea inteligente y sea honesto con usted mismo. No se engañe, no haga, no, yo me hago esto y yo ya me cuido ya porque cuando tenía 20 años yo hacía esto. No, me inyecto unas neurobión y ya está. No sea así. Haga un examen, sea honesto, aprenda lo que no sabe. ¿Right? Hay ignorancia por falta de conocimiento, ignorancia ya porque le gusta a las personas. Pero entonces, o si no, si es algo mental, una preocupación que está en mis pensamientos. O si es algo emocional, que si es una relación con una persona cercana a mí. O si es algo espiritual y es una opresión maligna, tenemos que ver, o a veces no es una opresión maligna porque no puedes causar estrés, pero o si es de repente lidiando con una culpabilidad, con una condenación, con una tentación, con una envidia, qué sé yo, tantas cosas que puede haber. Entonces, ver de dónde es la fuente de ese estrés. ¿Cuántos piensan que eso les ayudaría a ver más claro, a entender el estrés? Porque si no lo mezclamos todo, como la ropa en la lavadora, y entonces está ahí, ranca, y están los blue jeans con las camisetas y con los medias y los calcetines, entonces ya está mi mente, mi cuerpo, mis emociones, mi falta de sueño, mis tentaciones, mis peleas con mi esposa, mis problemas en el trabajo, y arranca. Y entonces estás, ¿cómo estás? En victoria, vamos a danzar, y el estrés está, y la tensión no sale. ¿Ah? Pero vamos a danzar, No, hay que ver qué fuente es lo del estrés. ¿Right? ¿Cuántos creen que esto es importante? Estrés es 4, 5, 6. Entonces vamos a ver cuáles son uno de los efectos de las consecuencias del estrés. Algunas de las consecuencias o efectos del estrés. Los hermanos de la iglesia al final del servicio, por favor, nos quedamos para una reunión que necesitamos hablar algún momento. También otro significado del estrés es la reacción del cuerpo a situaciones amenazantes, sea que sean reales o percibidas. Mira qué interesante. Por eso es que yo he estudiado y sigo estudiando la Biblia y la vida. Y yo aprendí hace muchos años que Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, etcétera, etcétera. Pero existe este dualismo que es muy incorrecto y es muy generalizado en la iglesia. Entonces dice que el espíritu, somos espíritu y el espíritu es perfecto, el alma es la que tiene que renovarse y el cuerpo es el malo que tiene que castigarse y someterse. Esto viene
de pensamientos dualistas, que significa la separación de lo espiritual de lo material, donde lo material es malo y lo espiritual es bueno. Esa forma de pensar no está en el concepto bíblico, viene más del gnosticismo gnóstico. Entonces, con ese pensamiento, las personas, usted ve que muchos cristianos dicen que es pecado fumar, tomar, pero comen como pecadores y no cuidan su cuerpo. ¿Por qué? Porque después de todo el cuerpo es malo y el espíritu solamente es bueno. Pero eso no es el pensamiento bíblico. Somos un ser humano completo, que tenemos el espíritu en mi cuerpo, pero somos un ser humano completo. Cuando Dios lo ve completo. Yo lo veo a usted, lo veo completo. Yo no veo tu espíritu, y tu alma, no, y tu cuerpo. Eso es un pensamiento desmembrado que es muy rampante, es muy famoso, conocido. Y las personas a veces lo aprenden y creen que descubrieron lo último, pero no es completo ese pensamiento. Y cuando eso hay, entonces los desbalances son resultado de eso. El ser humano es un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Los tres son importantes. Los tres redimió Cristo en la cruz. Los tres lo creó Dios. Mi cuerpo no lo creó Satanás, ni lo creó no sé quién, ni mi alma, no. Los tres son importantes, los tres son redimidos. Este cuerpo no va a ser eterno, pero eso no significa que no es importante. Este cuerpo es donde vive Dios, el templo del Espíritu Santo. Ese pensamiento tiene conflictos con que Dios creó lo que se veía, lo que se ve. Y tiene conflictos con que el Hijo de Dios se hizo carne. Entonces, ¿por qué digo esto de aquí? Porque el cuerpo reacciona frente al estrés. ¿Por qué? Porque somos una unidad. Cuando algo pasa espiritualmente, me va a afectar emocionalmente, mi alma. Y cuando algo hay en mi alma emocionalmente, se va a reflejar en mi cuerpo. Cuando algo malo le pasa a mi cuerpo, va a afectar a mis emociones y a mi mente. Y tampoco voy a estar espiritualmente fuerte. Si yo como unos burritos con picante y me afecta mi estómago, algo puramente físico, mis emociones no van a estar. Cuando yo tengo un malestar estomacal, mis emociones no están, ay, qué bella es la vida. Ni mi espíritu está, oh, aleluya, te invoco, Señor. No, todo mi ser espiritual, mi cuerpo va a estar mal. ¿Por qué? Porque mi estomaguito está mal. Porque soy un ser integral. Cuando tengo problemas con mi esposa, que son relaciones y emocionales, mi cuerpo no se va a sentir en lo más óptimo. Hay tensión. Está comprobado médicamente. Hay cortisol. Se mata las células. Cuando me enojo con uno de mis hijos de sobremanera, o con un amigo, quien sea, mi cuerpo va a tener un efecto con ese enojo. Y la Biblia está llena de eso de ahí. El corazón contento, hermosea el rostro, es un refrigerio para los huesos, porque somos un ser integrado, espiritual, mi cuerpo. Es una integración. Entonces, esa separación extrema de el espíritu es bueno, el alma es medio malo y el cuerpo es malo, eso no es el concepto bíblico, eso más bien es gnosticismo. Con eso de ahí, si usted lo capta, le ayudé muchas cosas que, a ver. Entonces, de acuerdo al médico, el estrés es una reacción del cuerpo. Cuando hay estrés, el cuerpo reacciona. Your body reacts to a stressful situation. Ante una situación amenazante, sea verídica o apercibida. ¿Cuánto le ha pasado que usted piensa que su esposo o su esposa está enojado con usted, pero no estaba enojado con usted? ¿No le ha pasado? ¿O solamente a mí? O que una persona estaba enojada con usted y en realidad no había nada de eso. A mí me ha pasado que personas piensan que yo estoy enojado y yo no he estado, o que yo he hecho algo con otra intención y no lo he hecho, y esa persona ya está reaccionando con estrés a eso. Aunque ese enojo no era real, era simplemente percibido. Entonces la mente lo percibió, el cuerpo se estresó. ¿Right? Mire a su vecino y dígale, aprender del estrés es importante, pero relájate ahora. Dígale a su vecino eso. Learn about stress is important, but now chill out, relax. Chill out. Entonces es la reacción a una amenaza.
Cuando te sientes amenazado, ocurre una reacción química. A chemical reaction when you feel threatened. En tu cuerpo que te permite actuar en una manera para prevenir el golpe. Esa reacción se conoce en inglés como fight or flight. Se pone el cuerpo en estado. O corro o peleo. Es para protegerse. Dios nos hizo así. ¿Right? De una amenaza, una situación amenazante, entonces entra el cuerpo en estrés. Listo para algo. Por eso digo que el estrés es inevitable y puede ser usado bueno cuando es en pocas, porque uno no puede estar listo para el combate toda la vida. Imagínate llegar a tu casa y pensar que vas a pelear con tu esposa todo el tiempo o con tus hijos. ¿Ah? Yo tenía un amigo que ya no está con nosotros y me decía, hace muchos años, pobrecito, me decía, cuando llego a mi casa no sé por qué, pero a veces agarro y peleo con el uno, con el otro, los hijos eran pequeños. Pero decía que cuando llegaba a la casa comenzaba a pelear con todos. Entonces que por eso mejor a ese se iba. Entonces había una situación estresante en la casa. Imagínense si la casa, que es el lugar de relax, se convierte en lugar de estrés, ¿a dónde se va la persona? Muchos se van a buscar otra casa. O muchas se van a buscar otra casa. Entonces es la reacción conocida como fight or flight, pelea o huye. O es la respuesta al estrés. Durante la respuesta al estrés, tu corazón comienza a latir más fuerte. Bajo estrés. Tum, tum, tum. Esto es médico. Comienza a latir más fuerte, la respiración se acelera. El corazón, los músculos se aprietan. Y la presión sanguínea sube. Yo creo que eso es lo que pasa a alguien que conozco. Y entonces, el estrés significa diferentes cosas a diferentes personas. No todos reaccionamos igual. Hay unas personas que una situación le causa estrés y a la otra no. Por ejemplo, hay personas, señoras algunas, que si ven platos en el lavadero, se estresan, ¿verdad? Y el hijo está en cambio, ¿right? Pero de repente al hijo le estresa que su consola de juego esté, el perro la empujó, y a la señora no. ¿Por qué? Porque cada uno tiene diferentes